donde el crecimiento sea parte de nuestras vidas. Porque cuando nos vamos convirtiendo en iglesia va a ser natural. Vamos a hacerlo de forma tan natural como nos lo dice Mateo 6:27. Nos dice que nadie puede añadir un codo a su estatura. ¿Por qué? Porque el crecimiento es natural, no es forzado. No decimos, me voy a estirar, me voy a poner en una máquina para hacerme crecer. No, el crecimiento es natural y es lo primero que debemos entender para poder tener un crecimiento. Y algo muy importante, debemos tener un crecimiento integral, un crecimiento en el que cada uno de nosotros como miembros crezcamos. Porque imaginemos que de pronto, si somos como esos niños que están creciendo y tenemos nada más un crecimiento en un pie y en el otro no. En un pie calzamos del 23 y en el otro pie calzamos del 30. No estamos teniendo un crecimiento integral. De pronto a lo mejor tenemos un pie o un brazo o tenemos una oreja o un ojo que es mucho más grande y no estamos teniendo un crecimiento integral. Y es algo que debemos tener como iglesia, un crecimiento integral, un crecimiento en el que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia crezcamos. Estas dos formas deben estar como parte del crecimiento. Debemos entender que la iglesia va a ir creciendo y va a ir creciendo para bendecir. Porque muchas veces no hemos entendido el concepto de tener una vida bendecidos. Porque decimos, tengo una vida bendecido porque vengo a la iglesia, porque tengo mucho dinero, porque me está yendo bien en el trabajo. Pero una vida bendecida es una vida integral, donde te está yendo bien en cada una de las etapas de tu vida o en cada uno de esos aspectos. Y no solamente quedarte ahí. Cuando eres realmente una vida bendecido, es porque estás siendo bendecido para bendecir. Porque tienes dinero y estás bendiciendo a las otras personas con tu dinero. Porque te estás preparando y estás enseñando a las otras personas a ser preparados. Porque estás teniendo tiempos de paz y estás llevando paz a tu trabajo. Estás llevando paz a tu escuela. Estás llevando paz a cada lugar donde te mueves. Y por lo tanto, estás viviendo una vida realmente bendecida. Y esto es un indicador de que estamos creciendo. Y es la forma en que debemos llevar nuestras vidas, en la que debe crecer la iglesia, en la que debemos hacer iglesia, una iglesia que pueda crecer. Y de pronto, a todos nos ha pasado, yo creo, alguna vez, tanto en lo físico como en lo espiritual o en lo material, crecer duele. ¿A quién le ha dolido crecer? A mí me ha dolido crecer. Hasta en lo físico, de pronto dices, es que me duele, es que estoy creciendo. Oyes en los niños, me duelen los huesos. Y le llaman a algunos, no, es que está creciendo y tiene un dolor en los huesos. De pronto dices, es que crecer es incómodo. Porque cuando creces, te implica que tienes que dejar costumbres. Crecer implica dejar aquello que tú creías que te lo ibas a llevar toda la vida. Crecer implica dejar aquello que estabas acostumbrado a hacer. No, es que yo siempre he hecho las cosas de esta manera y te das cuenta que no creces. Entonces debes cambiar esos moldes. Y cambiar los moldes implica que los rompas, porque están tan pegados a ti que los tienes que romper y entonces te va a doler. Entonces, crecer es incómodo, es doloroso y crecer es costoso. Costoso en todas las áreas. Costoso porque económicamente es costoso. O alguien de aquí usa la misma ropa que usaba a los 12 o 13 años o a los 2 años. O la que le regalaron sus papás de recién nacido. ¿Alguien usa esa ropa? Pues crecer es costoso. Crecer es costoso porque cuando creces se empiezan a ir los abuelos, se empiezan a ir los tíos, se empiezan a ir los padres y esto realmente es costoso. Es costoso porque es el ciclo de la vida y cuando creces y estás en este ciclo de la vida es doloroso. Pero lo más importante
de crecer es que tenemos que menguar. Y se oye contraproducente. ¿Cómo es posible que en el mayor crecimiento es cuando tú menguas? Sí, porque cuando tú estás creciendo en realidad, ya no te vas a ver tú, se va a ver el que está sentado en tu corazón o lo que realmente hay en tu corazón. De pronto puedes decir, no, es que es Cristo porque soy cristiano. Eso espero. Pero no, a lo mejor puede ser algo lo que está ahí en tu corazón. ¿Algún vicio? ¿Alguna mentira? Algo que estés haciendo mal durante tantos años y ya va a salir a la luz, porque lo que está sentado va a prevalecer cuando tú estés menguando. Todo esto lo vamos a hacer de una forma natural. Es el crecimiento y a nadie le ha costado trabajo porque vas creciendo. De pronto te topas en una pared y dices, esa marca la tenía a los 8 años y de pronto a los 10 y a los 15 y alguien se esforzó por crecer. Fue a una máquina y no, se dio de forma natural. Pero para esto debemos ver cómo debemos crecer de una forma agradable delante de Dios. Porque muchas veces podemos crecer, crecemos a los lados, crecemos también de forma incorrecta en hábitos que no agradan a Dios y crecemos también de forma incorrecta porque nada más crecemos en años, pero no crecemos en sabiduría o no crecemos en gracia, que es lo que hacía nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto, quiero que veamos la historia de un hombre que conocemos todos. Y esta historia la vamos a encontrar en el libro de Génesis. Y vamos a ver la historia en Génesis 17. Aquí vamos a poder ver, y le he puesto por título a la historia, del padre engrandecido al padre de multitudes. Imagínense, un padre enaltecido. Nos dice que aquel que se enaltece es alguien que es orgulloso, pero que no consigue nada. En cambio, un padre de multitudes, tan grandes como la arena del mar, tan inmensas como las estrellas del cielo. Vamos a ver lo que se nos dice de este hombre. Génesis 17, 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, que es el padre enaltecido, sino que te llamarás Abraham, que es el padre de multitudes. Porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre. Y lo más importante, y yo seré su Dios. Qué increíble promesa. Aquí ya estamos viendo ese paso del padre enaltecido al padre de multitudes. ¿A cuántos no les encantaría una promesa así? Vas a ser aquel que comience algo glorioso. Y lo más importante, yo seré el Dios de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de todas tus generaciones. Es una promesa increíble. Pero ¿cómo lo logró? Es lo que quiero que veamos esta mañana. Apunten, para los que están llevando ahí notas, el punto número 1 que quiero llevar el día de hoy para poder tener un crecimiento natural, un crecimiento integral, es: ten un tiempo con Dios.
Esto es lo más importante de tu vida. Esto es lo más importante de tu crecimiento. Esto es lo que va a ser algo en tu vida para siempre. Y Abraham nos puso el ejemplo. Abraham, a lo largo de su trayectoria en la tierra, nos dio varios ejemplos. Por lo general, siempre decimos que es el padre de la fe. Y lo es, porque tuvo una fe increíble que vamos a ver más adelante. Pero hay algo en la vida de Abraham que es sobresaliente. Abraham fue un hombre de altares. Abraham fue un hombre que construyó altares en toda su vida. ¿Y los altares qué significan? Son este lugar de comunión. Son ese lugar donde te vas a encontrar con Dios. Son ese lugar donde Abraham oraba, donde Abraham se presentaba delante de Dios, donde hacía un monumento para decirle a todas las personas: Jehová es mi Dios. Porque el altar no era algo que escondieran o algo aquí que nada más tú y yo y Dios aquí, no. El altar que hacía Abraham era una construcción de piedras y que permanecía por tiempos y tiempos. Entonces, el primero de ellos lo vamos a encontrar en Génesis 12:7. Y ojo, algo muy importante, algo que me encanta de esto. Abraham, si se fijan, Génesis 12:7 nos dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar. Ojo, ¿aquí es el Padre enaltecido o el Padre de multitudes? Es el Padre enaltecido todavía. Todavía no ha tenido la promesa. Todavía no ha tenido los hijos. ¿Pero qué está haciendo Abraham? Altares. Todavía a lo mejor no ha recibido la gran recompensa. ¿Pero qué está haciendo? Altares. Muchas veces queremos esperar a que Dios nos provea, que Dios nos contesta, que Dios nos dé ese puesto y comenzamos la relación con Dios. Pero Abraham está marcando aquí algo impresionante. Yo voy a hacer altares antes de conseguir la promesa. Yo voy a hacer altares porque es un tiempo con Dios. Y dice, y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Este altar es algo impresionante, porque lo hace en medio de árboles. Si más adelante en sus casas ya leen el capítulo 12 completo, pueden ver que llega a la tierra de Moré. Y dice que este altar lo hace entre grandes árboles, en un lugar donde la lluvia era temprana. ¿Qué significa esto? Que él hace altares cuando la gracia de Dios se estaba derramando. Cuando todavía no había pasado nada, pero la gracia ya había sido derramada. Tenemos que aprender a hacer altares en todo momento. Cuando no hemos visto la promesa cumplida, hacemos altares. Cuando estamos en un tiempo de gracia, hacemos altares. Porque nos dice luego en el versículo 8: después Abraham viajó al sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Hai al oriente. Allí, lo más importante, ¿qué hace este hombre? Edificó un altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor, porque ahora estaba en Betel. Betel es la casa de Dios. Cuando estaba en el momento de la gracia, levanta un altar. Cuando llega a la casa de Dios, levanta un altar. Si quieres crecer, iglesia, tienes que levantar altares. Porque nos dice que llega a otro lado y pone un altar. Llega a un lado y hace un altar. Y seguimos, Génesis 13:4, se los leo rápidamente. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y para no variar, dice que Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Dedica un altar otra vez al Señor. En este capítulo 3 el contexto nos dice que se acaba de separar de su sobrino Lot, que Abraham acaba de recibir lo peor de la tierra, porque se pusieron los dos juntos y Abraham le dice a Lot: vete a donde tú quieras. Voltea a Lot y dice: no, allá hay ríos, allá ya hay abundancia de frutas, allá hay abundancia de vegetales. Me voy para allá, acá se ve desértico.
¿qué hizo Abraham? En el momento en el cual no veía nada, en el momento en el cual le toca un desierto en su vida, levanta un altar. Y esto es lo que hace que la vida de Abraham crezca. Porque ante cualquier situación tiene un tiempo con Dios. Y seguimos. Y nos dice el 13:18, entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. A donde se movía, construía un altar. A donde llegaba, construía un altar. Quería que todas las personas vieran que Jehová es su Señor. Quería que todos vieran que había un monumento dedicado al nombre de Jehová. Y no conforme con esto, vamos a Génesis 22:9. Porque este es uno de los altares más importantes en la vida de Abraham. Porque lo vamos a ver que construye altares en el desierto, construye altares cuando está pasando por tiempos de dificultad, construye altares cuando recibe una promesa, construye altares cuando Dios le está diciendo vas a ser el padre de generaciones. Y en Génesis 22:9 nos habla. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Estaba a punto de perder la promesa. La promesa por la cual hizo el primer altar la iba a perder. ¿Y qué estaba haciendo? Él la estaba depositando en el altar. Cuando creas que has llegado al punto máximo de tu vida, colócalo en el altar. Cuando creas que has conseguido el logro más significativo de tu vida, colócalo en el altar. Cuando creas que has conseguido lo que siempre habías soñado, colócalo en el altar. Porque de ahí lo va a resucitar el Señor y lo va a hacer más grande para generaciones y generaciones y generaciones como nosotros el día de hoy. Por eso que hizo Abraham. Iglesia, tenemos que crecer, tenemos que hacer altares. Punto número 2, por favor. La iglesia que quiere crecer es una iglesia que debe estar adiestrada. Me encanta el significado de esta palabra porque nos dice que adiestrado es alguien que se enseña respecto a algo, que aprende algo, un oficio, un trabajo, algo. Pero sobre todo también hay un concepto ahí que es muy importante y dice que adiestrar es guiar y encaminar a un ciego. Y esta es nuestra labor, iglesia. Si queremos crecer, tenemos que guiar a los ciegos. Si queremos crecer, tenemos que ir un paso más allá y guiar a los ciegos. Prepararnos para poderlos guiar. Porque muchas veces queremos prepararlos, pero queremos guiarlos, pero no nos estamos preparando. Me encanta Génesis 14:14, que dice que Lot se había separado de Abraham, pero Abraham se entera de que Lot había sido capturado, de que era prisionero, de que toda la ciudad de Lot se había perdido. ¿Y qué hace Abraham? Génesis 14:14. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres, ojo, adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. ¿Por qué 318? Hay un número muy extraño. ¿Por qué? Pues porque eran los que estaban adiestrados. Me imagino que había más hombres que se quedaron en el campamento con Sara. ¿Pero qué? Estos no pudieron ir porque no estaban adiestrados. Es muy enfático aquí lo que nos dice, eran hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Si queremos crecer,
debemos prepararnos. Debemos adiestrarnos en aquello que queremos hacer. No podemos simplemente dejar las cosas y decir, bueno, yo ya nací en la casa cristiana, yo ya nací de nuevo. Sí, qué bueno, diste ese paso, felicidades, eres salvo, vas a estar en la eternidad con Dios, pero ahora da el siguiente, ahora sé un hombre, una mujer adiestrado. El simple hecho de nacer en casa no los hacía hombres adiestrados. Tenían que tomar esta decisión. Y es algo que tenemos que hacer para crecer en cada área, en la escuela, en el trabajo, en la administración que lleves de tu casa, en cada cosa que realices, adiéstrate. Me encanta algo que dice Chris. Chris es nuestro líder de alabanza y tiene una preparación en varios instrumentos. Y él, el único instrumento que estudió formalmente fue batería. Iba a clases cada semana, horas y horas, le invirtió años y cursos, etcétera, etcétera. Y yo le preguntaba, oye, pero ¿sabes tocar guitarra? ¿Sabes tocar bajo? ¿Sabes tocar el piano? ¿También los estudiaste? Me dice, el día de hoy, el que no quiere aprender es porque no se está adiestrando. Lo puedes encontrar en YouTube, un tutorial para poder aprender acerca de algo. Puedes ir con un diplomado, acercarte y poder tomar el curso para que seas una persona adiestrada. Pero está en cada uno de nosotros, iglesia, el que demos ese paso para convertirnos en personas adiestradas para poder ir y perseguir a los enemigos, para poder ir y alcanzar al ejército enemigo. ¿Ok? Siguiente punto, por favor. Una iglesia que crece es una iglesia que da libertad. Punto número 3 y punto número 4, y que da gracia. Tenemos que enseñar a la sociedad que para que nosotros crezcamos y para que la sociedad crezca, tenemos que dotarlos de iglesia, de libertad y gracia. Debemos enseñarlos que ya no son oprimidos. Debemos enseñarlos a que ya no se deben quejar y arrastrar ese pasado, a decir, hasta aquí. Vamos a ver lo que hizo Abraham. Génesis 14, 15 al 16. Por la noche, Abraham y su gente atacaron por sorpresa a los reyes y los persiguieron hasta Oba, que está al norte de la ciudad de Damasco, y les quitaron todo lo que se habían llevado. Así Abraham libertó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de su sobrino. Ojo. Me encanta porque podrías decir, bueno, pues por eso fue, para libertar a su sobrino. Fue a darle gracia a su sobrino, aquel sobrino malagradecido que lo dejó y que se separó y que se quedó con las mejores tierras, fue y le dio gracia. Si nosotros, iglesia, queremos crecer, debemos ir y llevar gracia a los de afuera. Si queremos crecer en realidad como iglesia, debemos dejar la condenación. No vamos a menguar en el evangelio, pero vamos a llevar gracia al perdido. Vamos a llevar gracia a aquel que está pasando por un proceso, pero está teniendo pequeños triunfos. Vamos a llevarle gracia para que de esta manera tenga libertad. Y no solo a nuestros familiares o a aquellos que son nuestros amigos, porque termina diciendo este versículo 18, también libertó a las mujeres y demás gente. Lo hizo por todos, lo hizo por toda la ciudad que se había perdido. Y es lo que debemos hacer. Nosotros no vamos a servir a Dios o no vamos a ir a llevar gracia y libertad porque digas, es que es la forma de pagarle a Dios. No, no lo vamos a hacer por calmar nuestra conciencia. Lo tenemos que hacer para reflejar el corazón de Cristo. Porque Cristo, cuando vino a darnos libertad y vino a darnos gracia, lo hizo de una manera tal que sirvió hasta la muerte, reflejando el corazón del Padre. Y por eso nosotros servimos, y por eso hacemos iglesia, y por eso tenemos que crecer para reflejar el corazón del Padre, tal como lo hizo Jesucristo.
Si nosotros entendemos esto, iglesia, vamos a crecer, porque tenemos que dar gracia, porque tenemos que dar libertad a aquellos que fueron alcanzados por el ejército enemigo. Punto número 5, por favor, iglesia. Una iglesia que crece es una iglesia que da sus diezmos. De pronto es algo delicado, pero no puede ser delicado porque es un principio de Dios. Génesis 14, 17 al 21. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey de Laomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. El rey de Salem es el prototipo de Jesucristo. Nos dice en el libro de Hebreos que este sacerdote era la representación de Jesucristo en este momento. Y vamos a ver lo que hizo. Fue y se encontró con Abraham, llevándole el pan y el vino, llevándole la provisión. El rey le llevó el confort, le llevó el vino para que tomara fuerzas, le llevó el pan para que recobrara las fuerzas que había dejado en la pelea. No lo tenía que hacer, pero lo hizo por amor. Ojo, aquí el principio. Primero Melquisedec le dio a Abraham, y es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros creemos que le entregamos a Dios al principio, Él nos está dando primero. Él ya nos ha dado. Cuando tú crees que le estás entregando tus diezmos a Dios al principio, fue porque Él ya lo hizo primero por nosotros. Después de que Melquisedec, rey de Salem, le llevó pan y vino a Abraham, Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Le dio el diezmo de lo que había obtenido. Si queremos crecer, tenemos que entregarle a Dios lo que le corresponde. Abraham lo hizo y nos dio estos principios de fe. Abraham dio estos principios para que nosotros pudiéramos crecer de una manera integral, entregándole a Dios cuando Él lo había hecho primero. Punto número 6. Y esto es algo extraordinario, porque muchas veces dices, ¿y qué pasa conmigo? Cuando sembramos, cosechamos y obtenemos recompensa. Génesis 15:1. Después de ver todo este relato, que Abraham rescata a Lot, que Abraham es bendecido por Melquisedec, que Abraham entrega sus diezmos, dice Génesis 15:1. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque estaba creciendo de una forma natural e integral. Porque estaba creciendo conforme a los principios de Dios. Y esto es lo que el Señor también nos dice, iglesia. Cuando nosotros crezcamos, vamos a recibir esa recompensa. Pero crezcamos de una manera integral. Punto número 7. Abraham tenía un espíritu generoso. En el capítulo 18 nos habla que Abraham, este hombre, se pone a interceder por Sodoma y Gomorra, una ciudad de pecadores, una ciudad donde su sobrino se había ido, el sobrino que lo había abandonado, traicionado, al que había rescatado y otra vez se había vuelto a ir. ¿Y qué hace Abraham? Tiene un espíritu generoso. Intercede por la ciudad, intercede para que nadie se pierda, intercede porque dice: quiero que sean salvos. No tenía necesidad. Aquí ya era Abraham, el padre de multitudes.
Ya Dios había estado comiendo con él y le dijo: en un año va a llegar Isaac. La promesa estaba a punto de cumplirse. No tenía ninguna necesidad de interceder por los de afuera. Pero una iglesia que crece debe tener un espíritu generoso. No nos podemos estar conformados con ver estas sillas vacías. Yo ya soy salvo, mi familia, mis hijos. No, debemos de tener un espíritu generoso. Otro punto importante en la vida de este hombre, un hombre de fe. Hebreos 11, 17 al 19 nos dice que cuando Abraham ofreció a Isaac, sabía que iba a ser devuelto aún de los muertos. Hebreos 11, 19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Iglesia, si no tienes fe, pídela. Nos prometió Jesucristo que si la pedíamos, la recibiríamos. A veces no crecemos porque no tenemos fe, porque no creemos que va a pasar. Y debemos creerlo con todo el corazón. Y como último punto de este hombre, algo fundamental que tenemos que hacer como iglesia, y que se los he dicho en las últimas predicaciones, es discipular. Discipular. ¿Y por qué lo digo tanto? Porque fue la última encomienda que dio Jesús. Me encanta que Abraham discipula en su mayordomo Eliezer, porque cuando lo manda a una misión le dice: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Él se había multiplicado ya en sus siervos. Sus siervos creían como él. Sus siervos oraban al Dios de Abraham. Sus siervos oraban y clamaban a Jehová porque Abraham los había discipulado. Y Génesis 22:9 es la culminación de este discipulado, porque nos dice que Isaac hace lo siguiente: oh Señor, Génesis 22:9, aquí me equivoqué con mis apuntes. Vamos rápidamente, Génesis 22:9, porque es muy significativo aquí lo que nos va a decir. Es el capítulo 26. Nos muestra que ahora Isaac está construyendo altares para Jehová. En el capítulo 26 lo vamos a ver. Ahora Isaac está construyendo altares. ¿Por qué? Porque había sido discipulado por su padre. Porque su padre le había enseñado que el altar era el principio para la bendición. Una iglesia que crece es una iglesia que discipula en todas las áreas, no solamente con la casa, sino con los siervos, sino con la escuela, sino con el trabajo. Iglesia, tenemos que crecer, pero de una forma integral, y lo vamos a hacer siguiendo estos puntos que nos deja la vida de Abraham. Pónganse de pie, por favor. Algo fundamental para no dejar de crecer, porque ya vimos cómo crecer, pero para no dejar de crecer es trabajar en todo tiempo. Jeremías 29, 4 al 7 nos dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan.
Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplícanse, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Dicen inflación, que hay inflación, que una cuarta ola, que vienen muchas cosas negativas, pero lo que hemos crecido no debemos dejar de hacerlo. Y ahora más que nunca debemos trabajar y preocuparnos por el bien de nuestra ciudad, porque nuestro bienestar será el bienestar de Guadalajara. Vamos a orar. Padre, Tú eres bueno y en esta mañana te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos que tú hagas una transformación en nuestro ser y que nos ayudes a tener un crecimiento integral para honrarte a ti, para poder menguar y que tú tomes el trono de nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú seas en nosotros, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder crecer de una forma que agrade a tu corazón y convertirnos en esos padres de multitudes para bendecir nuestra ciudad en estos tiempos difíciles, y que el bienestar de Guadalajara sea también nuestro bienestar, porque todo lo hacemos por ti y para ti, y ese es nuestro verdadero crecimiento, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque el crecimiento de Casa de Cristo será el crecimiento para Guadalajara. Tito 3:14 nos dice: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Produzcamos para Guadalajara, crezcamos para Guadalajara, para nuestra nación y para las naciones de la tierra. Que Dios les bendiga, iglesia, que el Señor esté con ustedes toda esta semana.